Si bien lo habíamos planeado desde noviembre del año pasado, que solicitamos el permiso, resulta que nos decían que todos los coloquios este año tenían que pasar por la comisión de enseñanza. Y bueno, resulta que no. Y se los digo a los que quieran hacer seminarios, si quieren pedir un coloquio tienen que hablar con el encargado de los seminarios y no hacer ningún otro trámite más. Pero bueno, de todas formas conseguimos para que Ernesto Jiménez Villar nos presentara el mismo día, porque él tiene que viajar. Ernesto estudió en Cuba, hizo la licenciatura en Cuba y el doctorado en España. Y sí, no me equivoqué, ¿no? Sí, en la Universidad de Vigo, en España. Y bueno, yo no lo conocía personalmente, pero todos los colegas dicen que es un excelente investigador con ideas brillantes. Veremos si es cierto. Bueno, tiene 53 publicaciones, 2 tesis de doctorado dirigidas. Actualmente, él trabajó 15 años en la Universidad de Valencia y actualmente es profesor visitante en la Universidad en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Campinas, en Brasil. Y hoy nos va a presentar un tema. Esta es la tapa de una revista, sí, de un artículo reciente tuyo, de la localización de la luz y el comienzo de la nueva óptica. Así que, gracias por... Sí. Bueno, primero que nada, gracias por haberme invitado y poder divulgar nuestros resultados científicos con vosotros. Y comenzando, bueno, intentaré hablarles sobre un fenómeno relativamente nuevo, que es la localización de la luz. Ya el fenómeno de localización fue propuesto hace ya 50 años atrás en sistemas electrónicos fuertemente desordenados por Anderson. Sin embargo, las primeras publicaciones, o la primera publicación, intentando demostrar que era posible la localización de la luz. Sin embargo, esas publicaciones primarias fueron primeramente cuestionadas por otros oponentes y después fueron refutadas por los propios autores. O sea, que la localización de la luz está envuelta en una atmósfera misteriosa en la cual es muy fácil equivocarse, es muy fácil errar y pues aparecen fenómenos y comportamientos bastante anómalos. Antes de entrar en los experimentos, esto que ven aquí es la representación de una cavidad caótica, o sea, de un resonador caótico. Eso diferencia sustancialmente a los resonadores clásicos que se conocen convencionalmente, los Fabry-Perot, las guías de onda, las fibras ópticas, las esferitas, donde los fenómenos interferenciales se pueden modelar, calcular los modos de oscilación propios, resonantes de esas cavidades y tienen una solución analítica clara. Sin embargo, este concepto nuevo de cavidad caótica primeramente fue introducido en los sistemas electrónicos desordenados, pero en óptica es muy reciente. La diferencia entre una cavidad caótica y una cavidad clásica es que en una cavidad clásica los modos resonantes determinan el momentum, la polarización, pero la fase de la onda resonante es completamente indeterminada. Sin embargo, en una cavidad caótica emerge la correlación entre las partículas que resuenan dentro de esa cavidad caótica.
y además de la polarización, la energía, la dirección, la fase de entrada de los fotones que interfieren constructivamente en esa cavidad está determinada también. Entonces, bueno, resumiendo, lo que intentaré exponer son los resultados experimentales que hemos obtenido en este régimen de extremo de localización de la luz, cuando la densidad de desorden, la cantidad de desorden, el grado de desorden es muy grande, pues hemos encontrado que hay una intensificación de los coeficientes de interacción luz-materia, o sea, coeficientes de absorción, índice de refracción, coeficientes no lineales, etc. Eso ocurre en la superficie de entrada del medio. Hemos estudiado cuál es la estadística de los fotones una vez se propagan a través del medio y, contrario a lo esperado, cuando tenemos un sistema difusivo clásico, donde todas las trayectorias dentro de ese medio desordenado de los fotones deben ser equiprobables, o sea, es igualmente probable que un fotón viaje por una cierta trayectoria, que viaje por otra, que viaje por otra, que viaje por otra. O sea, la probabilidad de todas las trayectorias son iguales en un sistema clásico difusivo. Sin embargo, en un sistema como este, en el régimen de localización, pues las trayectorias dejan de ser equiprobables. Entonces, un conjunto de fotones que viaja en ese medio, viaja por trayectorias específicas. Y, consecuentemente, esos conjuntos de fotones que viajan por trayectorias diferentes deberían ser fuertemente y correlacionados. Por lo tanto, si midiésemos la nube de fotones a la salida de la muestra, deberíamos observar algo que debe tender a una poissoniana. Y eso es algo que hemos observado, o sea que el perfil de intensidades, una vez propagado el haz láser a través de la muestra, pues deja de ser un perfil gaussiano. Otra cosa, cuando movemos la muestra e incidimos la luz a diferentes ángulos, o sea, para diferentes ángulos de incidencia, se observa que la intensidad de luz propagada disminuye con el ángulo de incidencia. Y el ancho del perfil de intensidad también disminuye con el ángulo de incidencia, lo cual también es un comportamiento anómalo, porque en un sistema difusivo la intensidad de propagación de la luz propagada a la salida de la muestra no debe ser insensible al ángulo de incidencia. Para tener un homólogo en los sistemas electrónicos en un metal, pues si inyectas electrones por un lado, a la salida la intensidad de corriente que obtienes es inversamente proporcional a la longitud recorrida por los electrones. Y es la ley de Ohm conocida clásicamente. En óptica debería comportarse igual, o sea, en un sistema desordenado también debería comportarse como la ley de Ohm. Sin embargo, cuando está en el régimen de localización, la ley de Ohm deja de cumplirse y el medio se convierte en un aislante. O sea, decae la intensidad con la distancia exponencialmente. O sea, una transición de un medio conductor a un medio aislante, cuando el desorden es suficientemente alto. Y eso se explica por que en el caso de electrones o en el caso de fotones,
la interferencia constructiva en esos lazos fechados, cerrados, caóticos, pues no deja o no permite la propagación de la onda electromagnética, pues quedan presos en los lazos cerrados. Bueno, después de esta introducción, esto es una introducción histórica. El primer señor que propuso la localización de la luz fue Philip Anderson, de la luz no, disculpe, de electrónica, y esto surge cuando en los semiconductores se introducía defectos con el objetivo de aumentar la cantidad de portadores y aumentar la conductividad, pues se observó que a partir de cierta densidad de concentración de impurezas, pues el medio comenzaba a disminuir la conductación. O sea, al contrario de lo esperado, comenzó a disminuir la conductancia y se comportaba como un aislante. Y surgió una duda muy grande. Y este señor, pues, fue el primero que intentó explicar esto, utilizando el carácter ondulatorio del electrón. Después, claramente, las ondas electromagnéticas también tienen ese carácter ondulatorio, y este señor, Sayib Sion, él propuso que podría extenderse ese efecto de localización a las ondas electromagnéticas. Evidentemente, él despreció un efecto que ahora ha sido publicado recientemente, que es el efecto de acoplamiento entre los campos próximos, campos cercanos, entre dos partículas, lo cual puede obstaculizar la localización de la luz. Pero bueno, para hacer el primer trabajo ha sido de gran relevancia. Este grupo, que son holandeses, publicaron este primer trabajo intentando demostrar que habían observado la localización de la luz. Este grupo, que son americanos, también lo hicieron en el año 2000, pero no con luz, sino con ondas, con microondas. Este otro grupo, que son alemanes, lo intentaron hacer en un sistema compuesto por óxido de titanio, nanopartículas de óxido de titanio, prensadas, y hacen pastillas y estudian cómo se propaga la luz. Ellos también intentaron demostrar la localización de la luz en estos dos trabajos. Sin embargo, tanto estos primer trabajos como estos trabajos han sido rebatidos por la comunidad científica. En el primer caso, estos autores no tuvieron en cuenta que la absorción podría obstaculizar la localización. Y es lógico, si tenemos resonadores e introducimos un medio que absorba fotones, pues si se van aniquilando, pues no pueden interferir. Y consecuentemente la absorción podría ser un obstáculo importante para obtener la localización de la luz. Y sus muestras, que eran compuestas por galio arsénico, partículas de galio arsénico nanométricas, de orden de centenas de nanómetros, pues tienen muchos defectos superficiales, trampas superficiales, donde hay centros de absorción importantes, y si hay interferencia, pues la probabilidad de interacción de los fotones con las mismas impurezas se multiplica n veces, pues toda vez que pase una y otra vez el fotón por esas impurezas se aumenta la absorción, y consecuentemente pues
se deteriora, o sea, se obstaculiza la localización. Estos trabajos fueron medidas temporales, o sea, se incide un pulso de luz, se mide cómo cuando se propaga ese pulso de luz por el medio, se mide cómo decae la intensidad a la salida. En un medio difusivo debería decaer exponencialmente, pero en un medio de localización debería decaer con una ley de potencia, o sea, más suave que una exponencial. Pero en este caso también despreciar la luminiscencia. Y cuando usas pulsos tan cortos, de picosegundos, femtosegundos, los fenómenos luminiscentes están latentes, están ahí. Y después ellos demostraron que esos resultados habían sido consecuencia de efectos parásitos de luminiscencia. Entonces, todos estos trabajos nuestros comenzaron sobre la motivación fundamental. Fue cuando, para evitar los efectos de fotodegradación en láseres aleatorios, hemos introducido un nuevo tipo de partícula, que son núcleo cáscara, compuesta por un núcleo de óxido de titanio con un índice de refracción del orden de 2.8, o sea, en fase rutila, revestida por una cáscara de sílica de unos 50 nanómetros. La idea central era evitar la transferencia de energía del óxido de titanio hacia los cromóforos que se utilizan como medio de ganancia para hacer los láseres aleatorios. La otra idea era evitar el contacto óptico, o sea, el acoplamiento de campo cercano entre las partículas dispersoras con esa cáscara de sílica, pues la proximidad entre los núcleos dispersores como mínimo podría ser unos 80 nanómetros. Por lo tanto, si tienes un índice de refracción de 1.4, 1.5, la onda evanescente que decae exponencialmente, pues no se acoplaría con la otra partícula. Esa fue nuestra motivación. ¿Y qué observamos? Bueno, esto es una imagen de las nanopartículas con la cáscara de sílica. Es un mapping hills donde se ve claramente la corteza de sílica. Observamos varios fenómenos, exactamente. O sea, la longitud de transporte. A ver, esto es una medida de la longitud de transporte, o sea, el camino libre medio entre choques, o sea, el camino libre medio efectivo entre dos dispersiones en la luz dentro del medio, y esto que está aquí es la espesura de la cáscara de sílica. ¿Qué observamos? Que una pequeña cáscara de sílica de 4 nanómetros ya provoca una disminución abrupta del camino libre medio. O sea, es la misma densidad de partículas, pero el hecho de tener una pequeña cáscara de sílica evita el contacto entre las partículas y hace que no haya aglomeraciones, por lo tanto la concentración efectiva de partículas aumenta. Porque si tienes aglomeraciones, esas aglomeraciones se comportan como partículas más grandes, con índice de refracción menor y con una concentración total menor también. Por lo tanto, la longitud de transporte, o sea, o la longitud o el recorrido libre medio, es mayor, disculpe. Y observamos que a medida que aumentamos el espesor, pues disminuye aún más. Este segundo efecto fue explicado a través de una intensificación del acoplamiento de la luz con el núcleo dispersor a través de la refracción de la luz en la interfase entre el medio, el líquido que usamos, que
puede ser etanol, y la cítrica, lo cual aumenta la sección efectiva de choque, de dispersión de las partículas. O sea, cada partícula ahora aumenta el área efectiva de dispersión, lo cual también aumenta la probabilidad de dispersión y disminuye la longitud de transporte, o sea, la longitud, el recorrido libre medio entre choques. O sea, aumenta el desorden cuando se colocan esta cáscara de sílica. Bueno, el primer experimento que se hizo fue intentar medir los fotones balísticos, o sea, aquellos que atraviesan la muestra sin sufrir dispersión. A través de esta medida podemos determinar la longitud o la longitud de transporte o el recorrido libre medio entre choques. Se sabe que en un medio desordenado, ya sea en un metal, o sea en un medio como esto, o en el aire mismo, si inyectamos moléculas que se van difundiendo, pues aquellas que no chocan, que no se dispersan, debe de caer su intensidad exponencialmente con el espesor de la capa que atraviesa. ¿Cómo hicimos esto? Un láser, una lente que focaliza la luz sobre este pinhole y que atraviesa la muestra que está en forma de cuña, y desplazándola hacia arriba o hacia abajo cambiamos el espesor de la capa que atraviesa la luz. Con otro sistema óptico, otro pinhole aquí, otro lente, solo colectamos aquellos fotones que no se dispersan. Aquellos que se dispersan salen en otra dirección y no siguen la óptica convencional. Por lo tanto, este experimento nos permitió determinar cómo se comportaban los fotones balísticos en función del espesor de la luz. ¿Y qué observamos? Que esto está en Logi, contrario a un comportamiento exponencial, que es esta línea verde que hay aquí, que debería ser, pues decae más rápido que un exponencial. O sea, la intensidad de los fotones balísticos decae más abruptamente que en la exponencial. La explicación de esto es compleja y ya al final les comentaré sobre eso, porque hablar de esto ahora va a confundir un poco. Bueno, a través de esta medida podemos determinar en los primeros micrómetros que atraviesa la muestra la longitud de transporte cerca de la superficie de entrada, o sea, el recorrido libre medio de los fotones entre choques cerca de la superficie de entrada. En principio debería ser una constante que no depende ni del ángulo de incidencia, ni del espesor de la muestra, ni de la profundidad en que midamos este parámetro. Pero, como ven, decae, o sea, disminuye esa longitud. Y esto se observó para concentraciones de partículas mayores que esta que está aquí. Estos son 47 por 10 a la 10 nanopartículas por ml. Esto es equivalente a un 3.4% de llenado. ¿De acuerdo? En la segunda parte, bueno, al final de la medida, de esta medida que estamos hablando, vuelve a caer exponencialmente. Esto que está al final, este parámetro, la constante de este exponencial, nos da la longitud de absorción, o sea, la longitud efectiva de absorción macroscópica. O sea, no es la absorción microscópica, es como si cuando tenemos una película delgada, un material continuo, no desordenado,
pues decimos el coeficiente de absorción es el parámetro que está en la exponencial de la ley de Bill-Lambert, donde es exponencial de menos coeficiente de absorción por la distancia recorrida. En este caso, la distancia recorrida por el fotón es mucho mayor que el espesor de la muestra, pues es un recorrido completamente caótico. Pero se le asocia un coeficiente de absorción efectivo, que sería, independientemente de la trayectoria, pues si tenemos un espesor X, pues él se va a atenuar tanto y se le asocia un coeficiente de absorción macroscópico. Este coeficiente de absorción macroscópico se puede determinar a través de esto. Bueno, la longitud de transporte se midió para varias concentraciones y que se observó que decae inversamente proporcional con la concentración de partículas, lo cual es razonable. También se determinó la longitud de absorción microscópica, que sería la longitud de absorción que sufriría un fotón en su recorrido real. O sea, el recorrido real que tiene un coeficiente de absorción y que es diferente, otro coeficiente de absorción. Pero bueno, esta longitud de absorción es del orden de 2700 micrómetros. O sea, para que la luz se atenúe, veces ahí dentro los fotones tienen que recorrer 2700 micrómetros. Sin embargo, la longitud del recorrido total, la longitud del recorrido total medio de los fotones en un medio a esta concentración que está hecha la medida es solamente 110 micrómetros. Esto se determinó por otro método que ponemos el medio dispersor y colocamos el mismo medio dispersor con unos textiles dentro, que son moléculas orgánicas que tienen un coeficiente de absorción bien conocido. Y determinamos la intensidad reflejada con y sin ese textil. Sabiendo la relación de intensidad, a través de la ley de Bill-Lambert, podemos determinar cuál es la longitud total en media que recorrieron los fotones. Y esa longitud media que ellos recorren dentro del medio antes de ser reflejados es 110 micrómetros, o sea, mucho menor que la longitud de absorción. Por lo tanto, la absorción en esta muestra es muy baja, o sea, no afecta la localización. A través de las medidas de absorción, pues encontramos que lo esperado es esta línea de puntos roja, donde si aumentamos la concentración de partículas, pues el coeficiente de absorción debe aumentar linealmente con la concentración. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué observamos? Observamos que el coeficiente de absorción medido, el inverso del coeficiente de absorción, de la longitud de absorción, que es el coeficiente de absorción, él aumenta cuadráticamente con la concentración de partículas, lo cual es un comportamiento completamente anómalo. Estamos a decir que el hecho de aumentar la concentración de partículas provoca un aumento del coeficiente de absorción por partícula. O sea, que ahora el coeficiente de absorción de una partícula deja de ser una constante. O sea, aumenta con la concentración de partículas, lo cual es completamente anómalo. Completamente anómalo. ¿Qué hicimos? Plotamos el coeficiente de absorción en función de la fracción de llenado. Y bueno, es esto que está aquí. Este es el coeficiente de absorción por partícula microscópico. ¿Por qué por partícula? Porque o sea, ¿no es como de la muestra del coloide mismo? Sí, pero cuando aumentas la cantidad de partículas, pues debe aumentar el coeficiente de absorción porque tienes más partículas. Claro, pero del coloide, ¿no? Lo que me confunde un poco es el término por partícula.
Sí, porque ¿qué hicimos? Determinamos el coeficiente de absorción del coloide. Y eso se normaliza con la cantidad de partículas, con la concentración de partículas, para poder determinar cuál sería el coeficiente de absorción por partícula, que es lo que realmente nos interesa demostrar que tiene un comportamiento anómalo. Porque el coeficiente de absorción por partícula debe ser una constante para cada material. O sea, debe ser insensible a si pongo 50 o 100 o muchas partículas. Es completamente insensible. O sea, si yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, moléculas de rodamina, las coloco en suspensión a una concentración determinada, yo puedo determinar el coeficiente de absorción de ellas. Si le duplico la concentración, el coeficiente de absorción va a ser el doble. Si lo triplico, va a ser el triple. O sea, el coeficiente de absorción por partícula se mantiene constante. Lo que hemos hecho es determinar el coeficiente de absorción por partícula, para demostrar que el coeficiente de absorción por partícula en este sistema, cuando rebasas el umbral de localización, deja de ser una constante. O sea, se convierte en un parámetro dinámico. Lo mismo pasa con el índice de refracción. Esto puede resultar confuso, pero la explicación que hemos encontrado para esto, esta línea azul es, esta línea negra es, a partir de esta concentración, el coeficiente de absorción alfa 0, él crece cuadráticamente. Abajo de esta concentración, él se mantiene constante. O sea, abajo del límite de localización es como de esperar, es una constante. Cuando llega al régimen de localización, el coeficiente de absorción crece cuadráticamente. Y esta línea azul es el cociente entre el coeficiente de absorción y el coeficiente de absorción clásico. O sea, esto le hemos llamado el factor de intensificación de la absorción. Y observamos que este también, claro, aumenta cuadráticamente. ¿Cómo explicamos esto? O sea, si estamos en el régimen de localización, pues dentro de estos resonadores caóticos, la onda electromagnética queda presa. Y los fotones que quedan presos dentro de ese resonador caótico son fotones fuertemente correlacionados. O sea, son fotones aparentemente idénticos o aproximadamente idénticos. O sea, son libres de difracción y de dispersión. O sea, ellos interactúan aproximadamente igual con todo lo que se encuentren dentro de esos estados localizados. O sea, tendrán la misma trayectoria cada vez que den una vuelta. Interactuarán con la misma molécula cada vez que dan una vuelta. Interactuarán con las mismas partículas. Por lo tanto, la probabilidad de interactuar se multiplica n veces. Las veces que recorra como media esos fotones dentro de esos estados localizados. A diferencia de un resonador clásico, las trayectorias son indeterminadas, pues la fase de esos fotones dentro de ese resonador clásico está indeterminada. Y tienes difracción, tienes dispersión. En este caso, al no tener difracción, significa que estos fotones se mueven por trayectorias extremadamente estrechas, libres de difracción, o sea, mucho más abajo que la longitud de onda. La indeterminación, posición, estará determinada por el grado de correlación de estos fotones. O sea, ellos interactuarán varias veces con las mismas moléculas, con las mismas partículas. Consecuentemente, el coeficiente de absorción, el índice de refracción y los parámetros no lineales se intensifican. En el caso de la absorción, son transiciones resonantes, donde se multiplican tantas veces cuanto pasa el fotón. Y en el caso del índice de refracción, son transiciones virtuales de los electrones de valencia a los niveles virtuales de los átomos, que también
se intensifican, pues pasan N veces por las mismas moléculas, por los mismos átomos. Entonces, esa intensificación del coeficiente de absorción ya fue prevista por este señor, Sayed Young, en su primera publicación. O sea, él previó que debido a la localización, teóricamente, debía haber una intensificación del coeficiente de absorción. Pues nosotros encontramos que sí, efectivamente hay una intensificación del coeficiente de absorción, pero no solo del coeficiente de absorción, sino de los parámetros de interacción luz-materia, de todos los parámetros de interacción luz-materia. Y esto ocurre para una concentración mayor que 47 por 10 a la 10 nanopartículas por ml, que fue lo mismo que observamos en los fotones balísticos. O sea, los fotones balísticos dejan de tener un comportamiento clásico a partir de esa concentración. Esta es otra medida. Esta es una medida donde colectamos todos los fotones difusos, toda la intensidad de luz. Se coloca una esfera integradora detrás justo pegada a la muestra y igualmente desplazamos la muestra y variamos el espesor de la muestra. O sea, intentamos demostrar que no cumple la ley de Ohm. En este caso es lo mismo que ocurre en metales. La ley de Ohm debería ser el inverso de la espesura, debería la intensidad de caer con el inverso de la espesura. ¿Y qué observamos? Que bueno, para las concentraciones bajas sí decae linealmente con la espesura, con el espesor, disculpa, la palabra es portuguesa, pero se parece. Y a partir de cierta concentración, pues decae cuadráticamente, lo cual fue previsto también por el propio Anderson, donde él previó que cuando el sistema ocurre una transición de fase en el sistema y entran en la transición a la localización, pues la intensidad total de la luz propagada debería decaer inversa, con el cuadrado del inverso de la espesura, del espesor. En este caso hicimos el experimento con dos tipos de láseres, que tienen dos longitudes de ondas diferentes y dos regímenes de potencia diferentes. Es para evitar, para demostrar que independientemente de la potencia usada y de la longitud de onda usada, el comportamiento de la luz, o sea, de la propagación de la luz, es aproximadamente igual. Si este decaimiento cuadrático estuviera asociado a algún fenómeno de absorción, pues debería ser completamente diferente, pues el coeficiente de absorción en una longitud de onda y en otra es diferente, y el régimen de potencia es completamente diferente. O sea, si fuese por algún fenómeno no lineal, o sea, dispersiones inelásticas, pues también debería ser diferente. Sin embargo, el comportamiento es similar. O sea, que es insensible a la longitud de onda y a la potencia de luz o a la densidad, a la fluencia de luz que se utilizó en la medida. Estas líneas de punto son simulaciones teóricas, considerando que el medio esté en la transición, que el medio tenga absorción, o sea, que presente absorción. Y se observa que en este caso se aproxima, ¿no? Se puede ajustar, pero ya aquí él se separa bastante. Y no solo eso, sino que los coeficientes, la longitud de transporte, los coeficientes de absorción que deberían ser usados para simular teóricamente este comportamiento son completamente diferentes, mucho mayores que lo que hemos determinado experimentalmente. Por lo tanto, no es posible explicar esto a través de la absorción. Este es otro experimento. O sea, hemos hecho muchos experimentos porque
porque previamente a nosotros varios grupos intentaron demostrarlo usando algunas técnicas, otros, y para convencer se necesita hacer muchos experimentos por diferentes vías. Y este es el segundo, otro experimento que hemos hecho aquí. Hemos focalizado la luz en una cubeta que tiene 2 milímetros aproximadamente de espesor y hemos medido la nube de fotones a la salida de la muestra. O sea, estamos estudiando la estadística de los fotones una vez se propagan a través de la muestra. Esto que está aquí es la mancha de la nube de fotones y este es el perfil de intensidades que tiene esa mancha. Para las concentraciones bajas observamos una gaussiana, que es lo esperado, pues las trayectorias son equiprobables. Sin embargo, a partir de esta concentración, como ven, esto se va desviando de una gaussiana. Se va desviando, cada vez va tomando una forma más aguda, puntiaguda, y esto pues tiende a una poissoniana, una poissoniana. Esto lo hemos ajustado, esta línea roja es un ajuste entre una gaussiana y una poissoniana, o sea, una exponencial, aquí ni se ve casi, pero bueno, es una exponencial de menos R, que es la distancia radial con relación al centro de la mancha, sobre una constante sigma, elevado a 1 más mu, donde mu va desde 0 a 1. En el caso de 1 es una gaussiana y en el caso de 0 es una poissoniana. Ese parámetro mu son estos puntos experimentales que están aquí, y esto que está aquí es el ancho medio, o aproximadamente el ancho medio de ese perfil de intensidades, que como no es una gaussiana, se utiliza un método estadístico que es a través del inverso de la función de partición, que bueno, es conocido, es el segundo momentum en estadística, y a través de la raíz cuadrada, del inverso de la raíz cuadrada, se determina el ancho efectivo. En caso de una gaussiana daría perfectamente sigma, pero como no es una gaussiana tenemos que usar esto. Y esta línea negra que está aquí es el ancho efectivo en función del filling fraction. ¿Qué observamos? Bueno, efectivamente, o sea, a medida que aumenta la concentración, disminuye el ancho efectivo, que eso significa una disminución de la conductancia. O sea, a medida que se propaga las de fotones, pues a medida que menos se expande, menos conductancia tiene. Y este parámetro que decae con la fracción de llenado, con la concentración de partículas, pues también nos da idea de que se está aproximando a una gaussiana, a una poissoniana. Pues si mu va desde 1 hasta 0, cuando llegue a 0 sería una poissoniana. O sea, que todas las trayectorias de esos conjuntos de fotones serían absolutamente incorrelacionados entre ellos. Esto que está aquí es este parámetro, el segundo momentum, con la desviación media cuadrática del segundo momentum, que se determina a través del módulo de la derivada del segundo momentum para r igual 0. Y nos da que a medida que aumenta la filling fraction, la desviación media cuadrática se hace muy grande. ¿Eso qué significa? Que aquí, en la puntica aquí, tiende a haber una discontinuidad en la derivada. O sea, cuando tienes una poissoniana, tienes exactamente una discontinuidad completa en la derivada. Por lo tanto, la desviación media cuadrática se hace infinita. Esto que está aquí
es el cociente entre la desviación media cuadrática del parámetro del segundo momentum y el segundo momentum. Según las predicciones teóricas, debería tender a 1, o sea, el valor del segundo momentum con la desviación media cuadrática debería ser igual cuando estás en localización. Y esto tiende a 1. Aquí sobrepasa 1 porque para esta muestra, si verán, aquí hay una suavización en la punta de la distribución con relación al ajuste. Y eso tiene que ver con la absorción. Cuando se aumenta mucho la concentración, pues la localización llega a ser tan intensa que aunque la absorción sea muy poca, se comienza a manifestar el efecto de la absorción. Entonces, hemos hecho otro experimento. Y esto fue en función del ángulo de incidencia. El mismo anterior, pero para una misma muestra, para dos muestras, una en el régimen de localización y otra en el régimen difusivo. Esto que está aquí es la intensidad integrada, o no, disculpe, es la conductancia relativa, que se determina a través del cociente entre la intensidad para incidencia normal y la intensidad para diferentes ángulos de incidencia. La intensidad integrada. En principio, debería ser una constante, debería ser 1, este cociente, y para la concentración de 14, o sea, donde no hay localización, es aproximadamente 1. Sin embargo, para la concentración de donde estás en el régimen de localización, pues la intensidad decae hasta 1.28 veces para un ángulo de incidencia de 70 grados, que el ángulo efectivo dentro de la muestra es de unos 37 grados, porque entra en 70 grados en la cubeta, en el cuarzo, y hay refracción, y cuando entra en la muestra es de unos 37 grados. Estos son los perfiles de intensidades en función del ángulo de incidencia. Esto que está aquí es el ancho efectivo, aquello que le hablamos, el inverso de la raíz cuadrada del segundo momentum, y para las dos muestras, ¿no? Para la 140 y todo. Como verán, para 30 grados apenas disminuye el ancho del perfil, pero para 60 y 70 grados disminuye, llega a disminuir hasta un 12%, aproximadamente 13%. En 140 para concentración, que está en este régimen clásico, el perfil de intensidad tiene el mismo ancho insensible al ángulo de incidencia. ¿Y esto por qué es? Ahí esto es confuso, porque el ancho medio determina la conductancia media del medio en profundidad. O sea, es como si hiciésemos una media de la conductancia en los primeros micros, segundos y así sucesivamente. O sea, la conductancia ya habíamos visto que depende de la profundidad en la muestra, o sea, el coeficiente de transporte depende de la profundidad en la muestra. La media de esa conductancia debería ser insensible al ángulo de incidencia también. Sin embargo, si cuando aumenta el ángulo de incidencia aumenta la localización, y esto vamos a ver por qué, significaría que cerca de la superficie de entrada, pues la densidad de estados localizados debería aumentar con el ángulo de incidencia. ¿Por qué razón? Porque un estado localizado que está en la superficie, pues tiene un coeficiente de reflexión intrínseco en la interfase, en esa interfase de entrada, pues tenemos el medio con un índice de refracción y lo que está fuera con un índice de refracción menor. Por lo tanto, los fotones pueden tener una reflexión en esa interfase de entrada. Si nos vamos dentro de la muestra y cogemos un volumen donde
quedarían presos los fotones, pues la reflexión en los planos imaginarios que conforman ese volumen sería siempre cero, porque el material es exactamente igual de un lado y otro, es simétrico. Sin embargo, en la superficie de entrada no es así. En la superficie de entrada tenemos un material de este lado y otro de otro, por lo tanto tenemos un coeficiente de reflexión intrínseco que aumenta la localización. Y si aumentas el ángulo de incidencia, pues los fotones tendrán un coeficiente de reflexión mayor, pues esos fotones que son retrodispersados, aumentar el ángulo de incidencia aumenta la reflexión interna. Y si aumenta la reflexión interna, pues aumenta la probabilidad de se formar un estado localizado o un lazo cerrado. ¿Cómo se manifiesta este aumento de la absorción? Porque a través de esta disminución de la intensidad ya se demuestra la disminución de la conductancia de la luz en función del ángulo de incidencia. Ahora, como ven, aquí, en estos bordes de aquí, a ver si aparece aquí, en estos bordes de aquí, y en esta punta de aquí, surge algo diferente cuando aumenta el ángulo de incidencia. Aquí tiende a caer más abruptamente que aquí y que aquí. Aquí no ves que es más suave, que es lo esperado, o sea, donde no tienes absorción, o cuando la absorción es muy pequeña, te cae como debe de caer, con una función del tipo, de este tipo. Pero a medida que aumenta el ángulo de incidencia y aumenta la localización cerca de la superficie de entrada, pues esto decae más rápidamente, tendiendo a ser un triángulo más. ¿Por qué decae más rápidamente? Esos son los fotones que viajan más, o sea, aquellos que llegan con separaciones mayores con relación al centro de la nube, son aquellos que tienen trayectorias más largas. Por lo tanto, la absorción que ellos sienten es mayor y se atenúa más y disminuye más la intensidad. Y eso es lo que está aquí. Pero aquellos que tienen trayectorias más cortas, pues se propagan más libremente por la muestra y tienden a hacer este comportamiento triangular, así. O sea, la intensidad aquí, en el máximo, es mayor que aquí. Y esto es un fenómeno bastante anómalo. Esto significa que una vez entra la nube de fotones, que es un ensemble gaussiano de partículas, o sea, es una luz monocromática, donde la probabilidad de encontrar un fotón en el espacio, una vez son focalizados, es una distribución gaussiana, o sea, con un ancho medio de esa gaussiana que lo determina la longitud de onda y el índice de refracción del medio. Pero, una vez se propaga ese ensemble gaussiano dentro de ese medio, pues como estos resonadores caóticos, ellos seleccionan, además de la longitud de onda y la polarización, seleccionan también la fase de entrada en ese resonador caótico. Cada resonador caótico va seleccionando, va colectando, va dejando preso aquellos fotones de la onda que llegan a ese resonador con una específica fase. Y eso ocurre en los n factorial resonadores caóticos que tiene la onda, que son casi infinitos. Mucha, una densidad muy grande. Entonces, de esa onda electromagnética, cada pedacito, para representarlo visualmente, va quedando preso en cada tipo de resonador. ¿Qué significa eso? Que a medida que se va propagando la muestra, van quedando solo aquellos fotones que no se quedaron presos, aquellos que tienen una específica fase y consiguieron burlar todas esas trampas que son los lazos cerrados, los estados localizados. Por lo tanto,
cada conjunto de fotones que encontremos al salir de la muestra, que va a ser un patrón de Speckle con máximos y mínimos, ese conjunto de fotones debería tener una distribución que debe tender a una delta de Dirac, donde todos viajan aproximadamente por la misma trayectoria, interactúan aproximadamente igual con todo, pues son fuertemente correlacionados. Eso, en cada punto de ese patrón de Speckle tendrá fotones fuertemente correlacionados. Por lo tanto, entre ellos debe haber una completa correlación entre ellos. ¿Qué significa eso ahora? Si todos los fotones son fuertemente correlacionados, pues ellos, una vez se encuentren con algo para interactuar con una partícula o con una molécula que absorba, pues interactuarán igual con esa molécula o con esa partícula. Pero si uno de ellos provoca una transición, el resto no va a poder provocar transición. Y esos fotones se propagan libres de dispersión, libres de difracción, libres de absorción, de reflexión, y viajan a una velocidad, a la velocidad de la luz, sin percibir el índice de refracción, los coeficientes de absorción, las trayectorias caóticas y las medidas últimas que no están aquí, que hemos hecho, es que en una muestra de 5 milímetros, pues un 25% de los fotones que detectamos a la salida viajan como si estuvieran en el vacío, a pesar de que su trayectoria, en vez de ser 5 milímetros, debería ser multiplicada mucho más, o sea, podría ser 5 metros. Sin embargo, viajan como si estuvieran en el vacío. O sea, atraviesan la materia libre de dispersión. O sea, no sienten el desorden. Esos pocos fotones que consiguieron burlar los estados localizados. Y esos pocos fotones que detectamos viajan, llegan al detector en 24 micrómetros después de entrar a la muestra. Ahí tenemos que tener en cuenta que el primer milímetro y el segundo milímetro, que son la cubeta, pues se demorarán 4,5 pico segundos y el otro 4,5 pico segundos, y en los 5 milímetros se demora solamente 15 pico segundos. O sea, en medio esos fotones viajan como si estuvieran en el vacío. Entonces, bueno, medimos la absorción en función del ángulo de incidencia y observamos que la absorción macroscópica, la media, es una constante. Sin embargo, no siempre nos quedó la duda, pues, si es así, entonces significa que el coeficiente de absorción microscópico tiene que depender de la espesor de la muestra. Y exactamente, medimos el coeficiente de absorción con la misma técnica que ella, o sea, un testigo dentro de la cubeta para ver cuánto recorre la luz, y eso lo hicimos a diferentes ángulos. ¿Y qué observamos? En el régimen clásico, la fracción de atenuamiento de la luz es una constante insensible al ángulo de incidencia. Sin embargo, para el régimen de localización, aumenta el recorrido de la luz, el recorrido efectivo de la luz, aumenta con el ángulo de incidencia. Y tenga en cuenta que lo que penetra la luz ahí dentro es del orden de unas 10 micrómetros aproximadamente. O sea, solo estamos detectando de la luz retrodispersada la respuesta de 10 micrómetros dentro de la muestra. O sea, estamos midiendo la atenuación, o sea, la absorción sentida por la luz en esos primeros 10 micrómetros. Y observamos que efectivamente el coeficiente de absorción aumenta con el ángulo de incidencia en esos primeros 10 micrómetros. Aunque el coeficiente de absorción total medio es una constante. Eso significa que
sí aumenta el coeficiente de absorción en los primeros micrómetros, pero disminuye a la salida, o sea, menora, o sea, tienes más localización. Después de pensar, bueno, sí, aumenta el coeficiente de absorción, aumenta la localización, y esto es porque hay mayor probabilidad de cerrar el lazo, ¿no? De tener más estados localizados, y eso lo hemos intentado explicar a través de la reflexión interna. Ahora, necesitamos demostrar que realmente hay un aumento de la reflexión interna con el ángulo de incidencia. Desde el punto de vista clásico, no debería haber un aumento de la reflexión interna, porque el índice de refracción de la muestra es de 1.53 y el índice de refracción de la cubeta de cuarzo es 1.45. Por lo tanto, ese contraste de índice de refracción es muy poco, lo que hace que la reflexión interna sea menor del 1%. Ahora, si realmente hay un aumento efectivo del índice de refracción por la localización, pues debería haber un aumento de la reflexión interna. El índice de refracción determinado por las medidas anteriores en estas muestras es 2.2 aproximadamente, o sea, se intensifica notoriamente con relación al índice de refracción clásico si estuviésemos en régimen clásico de difusión de la luz. Con eso, lo primero determinado, que era 2 aproximadamente el índice de refracción, pues dijimos, bueno, vamos a determinar cuál sería la reflexión interna que sienten los fotones retrodispersados, y este es el cono de retrodispersión de la luz, que depende de la fuerza de dispersión del medio. Como el medio es el mismo, tiene la misma concentración, en principio debería ser insensible al ángulo de incidencia. Su intensidad, su ancho, debería ser insensible al ángulo de incidencia. Contrario a eso, observamos que la intensidad, y este es ya sustrayendo el background, la intensidad del cono de retrodispersión depende fuertemente del ángulo de incidencia. Y el ancho de este cono también aumenta con el ángulo de incidencia, lo cual es contrario a lo esperado clásicamente. Cuando se aumenta el ángulo, si hubiese un aumento de la reflexión interna, pues el cono de retrodispersión debería reducirse el ancho. Sin embargo, aquí está aumentando el ancho. El ancho del cono de retrodispersión es una medida de la longitud de transporte. O sea, a medida de que aumenta el ancho, disminuye la longitud de transporte. Son inversamente proporcionales. O sea, aumenta la fuerza de dispersión del medio. Sin embargo, contrario a lo esperado, a medida que aumenta el ángulo, aumenta la fuerza de dispersión del medio. El ancho de este cono, que es esto que está aquí, aumenta fuertemente con el ángulo de incidencia. Y la intensidad decae también fuertemente con el ángulo de incidencia. O sea, la reflexión interna que sienten esos fotones retrodispersados en esa interfase de entrada está aumentando fuertemente con el ángulo de incidencia. Eso solo se puede explicar si hay un índice de refracción en la muestra efectivo muy superior al índice de refracción clásico. Entonces, ¿qué hicimos? Determinamos esta línea negra, es el coeficiente de reflexión interna, que llega a ser de un 65% para 70 grados. Esto que está aquí es el ancho medio del cono de retrodispersión, y esta es la longitud de transporte en función del ángulo de incidencia, que decae linealmente con el ángulo de incidencia, tendiendo a cero, que es lo esperado cuando tienes una localización total. Esto que está aquí es el factor de intensificación del cono de cono de retrodispersión. Cuando se tiene un medio difusivo, tú tienes un fondo, que es el background, tiene una intensidad I.
la intensidad máxima del cono de retrodispersión debe ser el doble de esa intensidad de fondo. O sea, debe ser 2 veces la intensidad de fondo. Cuando tienes una luz circularmente polarizada. Cuando es linealmente polarizada, pues debe ser de 1.8. Pero ¿qué observamos? Que esto va desde 1.4 hasta 1, o sea, como si desapareciese el cono de retrodispersión cuando aumentas la reflexión interna, lo cual es lógico. O sea, los fotones, si aumenta la localización al máximo, pues los fotones son incapaces de salir de la muestra, los fotones retrodispersados. Bueno, a partir de aquí, bueno, a partir de esta relación se determina la reflexión interna. Bueno, no es tan importante. Y aquí viene la parte teórica, o sea, utilizamos teoría de matriz aleatoria para simular el comportamiento de la conductancia en función del ángulo de incidencia. Esta es la cubeta, tiene luz que entra, luz que sale y luz que es retrodispersada. Esto utilizamos una geometría de quantum dots, que no significa quantum dot semiconductor, o sea, es una geometría que se usa en teoría matriz aleatoria. Esto es como si fuera un hueco negro, donde no nos interesa qué ocurre allá adentro, lo que sí nos interesa es qué ocurre en la interfase de entrada, qué ocurre en la interfase de salida y qué ocurre en la interfase de entrada en la retrodispersión. Y esto lo vemos por 3 canales, ¿no? Entonces, la conductancia, utilizando un ensemble ortogonal, que es un ensemble gaussiano de partículas, se puede dividir en 2 partes. La parte asociada a la localización y la parte asociada a la difusión. La parte asociada a la localización se puede determinar a partir de la conductancia de 1 a 2, que es lo que hemos medido, utilizando un ensemble ortogonal y un ensemble unitario. A ver, ¿cuál es la idea? Cuando se propaga un conjunto de partículas en este medio, tenemos una barrera aquí en la entrada, que es el coeficiente de reflexión para entrar. Tenemos otra barrera aquí a la salida y tenemos aquí otra barrera para los fotones que salen. Esos son los parámetros que están aquí dentro. Los fotones que entran, como el contraste de índice de refracción es próximo, o sea, es próximo de 0, pues el coeficiente de reflexión para los fotones que entran es 0. O sea, barrera igual a 1. El coeficiente de reflexión a la salida también es 0, porque la diferencia de índice de refracción es próximo. Sin embargo, como hemos hablado, el coeficiente de reflexión que sentirían los fotones retrodispersados ya no dejaría de ser 0, pues el índice de refracción que ellos sienten a la hora de salir es mucho mayor. Entonces aquí introduciríamos una barrera efectiva. Y todos los cálculos se hicieron considerando que aquí tenemos una barrera 1, aquí tenemos una barrera 1 y aquí tenemos una barrera que se aproxima a 0. Y bueno, puede ser complejo esto, pero todo esto se hace por simulación teórica. Lo más importante de todo esto es que, desde un punto de vista físico, es que los fotones retrodispersados, o sea, aquellos fotones previamente localizados en la muestra, sienten un índice de refracción diferente al índice de refracción que sintieron cuando entran. O sea, hay una no reciprocidad en la propagación de la luz. A través de esta simulación teórica, a ver si esto anda, porque aquí está. Bueno, esta es la conductancia de 1 hacia 2, por lo tanto la conductancia relativa es el cociente entre ellos, considerando siempre que para ángulo normal tenemos una barrera de 0,97 en este caso. O sea,
el coeficiente de refracción es un 3%. Entonces, a partir de aquí, bueno, determinamos la conductancia relativa en función del número de resonancia, que eso es simplemente el espesor de la muestra, y eso tiene un valor asintótico, que ahora esto no se ve aquí, un valor asintótico que depende de la altura de la barrera que está aquí. Y esto que está aquí es la línea del punto rojo, es la determinación teórica en función del ángulo de incidencia, cómo debería aumentar la conductancia relativa, y esto que está aquí es nuestra medida experimental. Evidentemente la conductancia relativa es ligeramente superior al valor teórico, y justamente en estos dos ángulos, porque en este coincide bien, porque lo explicamos a través de la absorción. ¿Y qué fue lo que hicimos? Entonces, pues, deja ver si está aquí. O sea, determinamos la conductancia relativa. La conductancia relativa se determina a través de la integral desde menos infinito a más infinito de aquel perfil de intensidad. Integramos toda la luz que hay debajo. Y el cociente de esto, entre 0 y otro ángulo, nos da la conductancia relativa. Pero, si hay absorción, ella se manifiesta en una atenuación más abrupta para R grande y un aumento para R0. ¿Y qué hicimos? Determinamos entonces una conductancia central desde que está aquí, desde menos sigma partido 2 hasta más sigma partido 2. O sea, solo en la región central medimos la integral en la región central. Y por una relación matemática, si multiplicamos la relación de esas integrales en la región central por el cociente de los sigma, restaríamos, eliminaríamos el efecto de la absorción. Y este valor que está aquí, o sea, la conductancia relativa sin absorción, que sería la conductancia relativa con absorción, serían estos puntos, multiplicado por este cociente que está aquí, nos daría sería la conductancia relativa sin absorción, y esto nos daría este valor que están aquí, que son los cuadraditos estos, y coincide muy bien con la simulación teórica. O sea, que sí, efectivamente la conductancia relativa puede estar ligeramente mascarada por la absorción, sobre todo cuando la localización es muy intensa, pero o sea que la absorción aumenta con la localización, ya sea con la concentración o con el ángulo de incidencia, lo cual es algo anómalo. Bueno, concluyendo, utilizar este tipo de estructura, de estrategia, de núcleos de óxido de titanio que tienen un coeficiente de un índice de refracción muy alto, 2.8, revestidos de una cáscara de sílica, nos permitió estudiar el transporte de la luz en este medio fuertemente desordenado. Varias evidencias experimentales sobre la localización de la luz fueron observadas, sobre todo una concentración mayor de 47 por 10 a 10, que es un film fraction de 3.5 aproximadamente por ciento. A partir de esta concentración hacia adelante, la intensidad de los fotones coherentemente transmitidos decae más rápido que una exponencial, el coeficiente de transmisión decae cuadráticamente y es insensible a la fluencia, a la longitud de onda, la energía absorbida, o sea, el coeficiente de absorción cerca de la superficie de entrada aumenta cuadráticamente
un haz gaussiano que es propagado a través de la muestra deja de ser un haz gaussiano y se comporta, tiene este comportamiento, donde μ va desde 0 a 1. La intensidad integrada y el ancho medio, el ancho efectivo, para ángulos mayores de 30 grados, decrecen con el ángulo de incidencia, y la absorción cerca de la superficie de entrada aumenta también con el ángulo de incidencia, evidenciando una disminución de la conductancia óptica y un aumento de la absorción cerca de la superficie de entrada con el ángulo de incidencia. Esto abre un camino para construir dispositivos nuevos ópticos de nuevo tipo. Si el coeficiente de absorción se aumenta tanto en la superficie de entrada, podríamos convertir esto en un sensibilizador, o sea, para detectar pequeñas concentraciones de moléculas. Como mismo ocurre en la superficie de una nanopartícula metálica, que por el efecto de la localización también hay una intensificación del campo electromagnético y consecuentemente de la absorción, de la luminiscencia, del efecto Raman y otros fenómenos asociados, pues en este caso, en la superficie de entrada de la muestra, si colocásemos algo que quisiésemos detectar, podríamos tener una sensibilidad mucho mayor. O sea, con varios órdenes de magnitud superior, pudiéramos conseguir detectar concentraciones muy bajas. Pero a la misma vez, a la salida de la muestra tendríamos un conjunto de fotones libres de dispersión, de reflexión y de absorción. Por lo tanto, podríamos construir un diodo óptico. O sea, si colocásemos una película en uno de los laterales, si la película queda detrás, en la superficie trasera, pues al salir de esa luz no absorbería y pasaría libremente, tendríamos una intensidad X. Pero si lo pondríamos al contrario, el coeficiente de absorción sería mucho mayor, por lo tanto la intensidad detectada sería mucho menor. Y otras ideas se pueden introducir. Hemos también hecho esto, hemos estudiado efectos de emisión láser en este sistema, introduciendo cromóforos, excitando estos cromóforos, y los resultados son también muy anómalos. O sea, la emisión láser por lo general hay competencia de modos y solo emerge un solo modo, aquel que tiene mayor ganancia, y crece exponencialmente su intensidad y el ancho se reduce. Sin embargo, en este sistema no ocurre eso. Cada modo que resuena ahí dentro está completamente correlacionado con otro, pues la emisión de ese láser tiene un ancho de banda muy grande que está asociado a la ganancia del cromóforo, y todos los picos tienen aproximadamente la misma intensidad. O sea, puedes tener un láser que emita en muchas longitudes de onda y cada modo es fuertemente correlacionado. Y bueno, lo elemental. Crear la duda, o sea, ¿qué es lo que es un fotón? Es algo complejo. Hemos hablado de fase de entrada y eso es fácil de ver en una onda electromagnética, pero en un fotón, pues, difícil de imaginar qué sería, ¿no? Esa partícula que en mecánica cuántica sabemos que hay una probabilidad de provocar transiciones resonantes o virtuales y no es determinístico. Sin embargo, cuando estos fotones son fuertemente correlacionados, pues ese grado de incerteza o de incertidumbre se reduce al mínimo posible. Y bueno, esto está preparado para eso. Pues. Y aquí, bueno, esto es un comercial para que eso.
Se acabó. Gracias, Ernesto. Sí, los colegas tenían razón, te metes en temas fundamentales, le sacas el jugo, los entiendes. Y si yo desde la mitad del seminario hasta ahora estaba pensando en las aplicaciones, la verdad son infinitas, ¿no? Es un campo. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en la parte teórica me queda claro cómo consideras tu sistema aleatorio, ¿no? Porque es una matriz aleatoria. Pero en la parte experimental tú tienes un sistema browniano. Entonces, la localización depende de cómo están colocados tus esparsores. Está también muy padre esta idea de cubrirlos para como prevenir este efecto campo cercano cuando se estén moviendo, por ejemplo, ¿no? Porque ya aseguras que tienen una distancia óptima. Pero, ¿qué pasa dinámicamente? O sea, tienes una condición de localización y luego se te mueven en el coloide y luego tendrías... A ver, aquí estamos hablando de que la longitud media que recorre un fotón en estado localizado son 110 micrómetros. O sea, el tiempo de residencia del orden de un picosegundo o menos. La velocidad de las partículas en esta suspensión es del orden de 1 micrómetro por segundo. O sea, en un picosegundo la luz las partículas se mueven 10 a la menos, no sé cuánto. O sea, están completamente paralizadas en ese tiempo. Y claro, varios minutos después vas a tener otros estados localizados, la misma densidad, pero en otras posiciones. O sea que lo que está cambiando desde el punto de vista teórico, estamos analizando un sistema completamente estático. Es el tiempo que reside la luz en un estado localizado. ¿Cómo hemos visto esto? Esto lo hemos visto mediante la emisión láser. O sea, tú cuando estudias la emisión láser, pues ves que tienes los modos, los picos de emisión, y ellos son constantes en un pulso. Pero si demoras varias decenas de segundos, pues esos picos aparecen en otro lugar. O sea, que sí, cambian las posiciones de los estados localizados. Pero eso es en varios segundos, en decenas de segundos. En picosegundos son absolutamente constantes. No, bueno, ya lo vi, perdón. Del índice de refracción, tú dices, tengo un índice de refracción del óxido de titanio, ¿cómo determinan o cómo aproximaron, fue teórico experimental, ese valor de índice de refracción? A ver, el índice de refracción del óxido de titanio, cuando compras las partículas, lo que te suministran las partículas ya está todo caracterizado. O sea, te dicen, tengo estas partículas de óxido de titanio de 400 nanómetros de diámetro con la fase rutila, el índice de refracción es 2.8 y ya está. O sea, ellos ya lo han caracterizado. Lo otro es el índice de refracción efectivo por la localización. Y eso se calcula a través de las relaciones de Kramer-Kronig, utilizando la intensificación de la absorción. Se sabe que el índice de refracción o la susceptibilidad es igual a 1 más la integral desde 0 hasta infinito de el coeficiente de absorción partido la frecuencia menos frecuencia 0, que es la frecuencia medida, en todo el espectro visible. O sea, son las relaciones de Kramer-Kronig, que son conocidas. O sea, y cómo la constante de intensificación de la absorción sale fuera, porque es una constante. Entonces, la relación matemática, no la tengo aquí, pero puedo escribir, sería, coges el índice de refracción real, o sea, clásico, le restas 1, te queda la susceptibilidad, a eso lo multiplicas por el coeficiente de intensificación, o sea, el factor de intensificación de la absorción, que es el gamma 0, y después le sumas 1 otra vez. Y así determinas el índice de refracción. El índice de refracción efectivo que obtienes. ¿Otra pregunta?
Dentro del medio se presentan efectos debidos a temperatura y de ser así, ¿cómo afectan a la radiación que se emite? A ver, aquí nosotros solo detectamos la luz que decimos, no hay radiación. O sea, puede haber radiación, pero muy poco intensa. Claro que tiene que haber luminiscencia, pero usamos un láser de luminiscencia que tiene 5 milibares. O sea, las intensidades son muy bajas que pueda tener luminiscencia. ¿Y qué más me dijiste? Si hay efectos de temperatura. O sea, sí, la temperatura, claro que puede afectar, solo que, ya te digo, los tiempos de residencia son del orden de un picosegundo. O sea, las vibraciones provocadas por temperatura son insensibles. O sea, no afectan nada. ¿Otra pregunta? La verdad que son temas. ¿Han intentado hacer aplicaciones de esto, por ejemplo, para sensor de la superficie, no, es que el diodo óptico? A ver, esto que le estoy diciendo le estoy dando algo que estamos haciendo ahora mismo, en estos días casi. O sea, porque no puedes hacer un diodo óptico si tienes una suspensión, Sí. no tienes como pegar. Sí, hay que hacerlo. Entonces, lo que hemos hecho ahora es hacer una suspensión sólida, o sea, sustituir el etanol por nanopartículas de sílica y alúmina mezcladas en una proporción para que dé el mismo índice de refracción. Pero usar nanopartículas muy pequeñas, del orden de 10 nanómetros, para que ellas, la luz sienta un medio continuo en esa suspensión sólida. En lo que está dentro de las partículas grandes. Las partículas grandes son de 500 nanómetros. Para la luz, ellas dispersan, pero las de 10 nanómetros no dispersan, o dispersan muy poco. Entonces, esa combinación de las partículas de sílica con alúmina y el vacío nos da un índice de refracción efectivo de 1.4. Y con eso llenamos el espacio entre las partículas grandes. Eso se prensa, se hace una pastilla con eso y es lo que ahora estamos estudiando. Porque sobre esa pastilla sí podemos depositar un metal, un filme metálico, un filme semiconductor, o una red de difracción, o un agujerito, y demostrar que no hay difracción, que no hay esas cosas. No, está buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Javier.